Estudios Bíblicos Logos presenta Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección presentamos las consecuencias de la desobediencia en el huerto de Edén. La consecuencia inmediata de la ingesta del fruto fue la pérdida de la ceguera ante lo malo. Durante los primeros 7 años, Adán y Eva vivieron en un estado donde el mal no era una posibilidad visible, y por tanto, no requería de leyes complejas. Su única norma era la restricción del árbol. El principio que Jesús explicó a los fariseos se aplica perfectamente aquí. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Al ver el mal por primera vez, a través del conocimiento, el pecado se volvió una realidad permanente. No fue un acto nacido de la malicia propia de Eva, pues ella era pura. Fue necesaria la intervención externa de Satanás para inocular la idea de que un conocimiento extra sería inofensivo y no causaría revuelo ante el Creador. El fruto, como vehículo de la tentación. Dentro de la pulpa de aquel fruto, no solo residía la información intelectual sobre el bien y el mal, sino una atracción fatal hacia lo prohibido. El pecado no quedó fuera del hombre, sino que hizo su morada en el diseño biológico y espiritual del ser humano. El apóstol Pablo describe esta lucha interna, siglos después. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La naturaleza pecaminosa versus el pecado heredado. Es vital hacer una distinción técnica. El pecado como acto no se hereda. Lo que se transmite de padres a hijos es la naturaleza pecaminosa. Es una mala semilla o una predisposición genética y espiritual hacia la desobediencia que corre por las venas de la humanidad. En su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo le dice a la Iglesia: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Bajo esta premisa, entendemos que los niños no nacen siendo pecadores en acto, pero sí portan la semilla del fruto prohibido. A medida que el cuerpo y la conciencia se desarrollan, esa inclinación latente florece, llevando inevitablemente al individuo a cometer sus propios pecados en muy poco tiempo. La desobediencia del Edén alteró el código fuente de la humanidad, convirtiendo la santidad original en una lucha constante contra nuestra propia naturaleza. El conocimiento fue el único efecto inmediato, tras la ingesta del fruto, pero no el único. Al poco tiempo, la naturaleza humana comenzó a experimentar una atracción sistemática hacia el pecado. Esta nueva condición de desobediencia activó las sentencias divinas sobre los protagonistas del evento en el Edén. La maldición biológica del reptil. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3, verso 14. La primera maldición recae sobre el reptil, por haber sido el instrumento de tentación que despertó la codicia por el conocimiento. Es notable que Jehová castiga a la serpiente como si hubiera actuado por cuenta propia, sin proferir maldición directa sobre Satanás en este versículo. La condena transformó la fisonomía del animal, condenándolo a una humillación física permanente. Respecto a la sentencia de comer el polvo, la ciencia moderna nos ofrece una explicación fascinante. Las serpientes utilizan su lengua bífida para recoger moléculas del suelo y del aire, las cuales son procesadas por el órgano de Jacobson, ubicado en su paladar. Este proceso les permite orientarse y detectar presas o peligros. En términos literales, la serpiente pasa su vida entera, saboreando el polvo para poder sobrevivir. La enemistad natural, ofidiofobia y supervivencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Existe una tendencia común a interpretar este versículo exclusivamente como si se tratara de una lucha espiritual entre el Mesías y Satanás. Sin embargo, el contexto sugiere una realidad mucho más inmediata y física: la relación de conflicto entre la humanidad y los ofidios. Lo que la profecía describe se trata de la ofidiofobia, que es el temor instintivo que el ser humano siente hacia las serpientes. Este miedo es prácticamente innato, puesto que nacemos con una alerta natural hacia estos reptiles, una condición que muy pocos logran controlar. Se trata de una lucha por la vida, pues la serpiente ataca al calcañar, es decir, el talón, ya que es la parte más expuesta del hombre al caminar por el campo. A su vez, el hombre sabe que la única forma efectiva de neutralizar el peligro de un ofidio
es herirlo de muerte en la cabeza, debido a la gran cantidad de terminales nerviosas que le permiten seguir atacando, aún estando mal herida. Satanás no tiene cuerpo físico para arrastrarse, ni para lamer el polvo, ni muerde talones humanos de forma literal. Estas son características exclusivas de la serpiente común, cuya naturaleza fue alterada para siempre, como testimonio de su participación en la caída del hombre. El error de la interpretación ritualista. En la actualidad, ciertos grupos religiosos malinterpretan las facultades otorgadas por Dios, realizando rituales con serpientes venenosas, como una supuesta demostración de fe. Basan su práctica en una lectura literal y fuera de contexto de Marcos capítulo 16, verso 18, donde dice: tomarán en las manos serpientes. Sin embargo, esta promesa no es una orden para crear espectáculos, sino una garantía de protección ante peligros fortuitos en la labor evangelizadora. La protección providencial versus el espectáculo humano. Debemos saber diferenciar claramente entre lo que es un accidente y una provocación. En la Biblia se nos presentan dos casos, donde varones de Dios tuvieron experiencias con estas serpientes. Primero, tenemos el caso de Moisés y la vara. Aunque Dios convirtió su vara en serpiente ante el faraón, esto fue una señal de autoridad judicial, no un acto de convivencia amistosa. El registro bíblico sugiere que incluso para un hombre de la talla de Moisés, la presencia del reptil era una situación de incomodidad natural. En segundo lugar tenemos el caso de Pablo en Malta. El apóstol no estaba danzando con una serpiente para demostrar su espiritualidad. Fue mordido accidentalmente, mientras recogía leña. Dios intervino para que el veneno no le hiciera daño, con el fin de dar testimonio en la isla, no por un acto de presunción. La serpiente como instrumento de juicio. Históricamente, Dios ha utilizado a las serpientes como agentes de disciplina, no como objetos de culto o juego. En el libro de los Números, capítulo 21, verso 6, Jehová envió serpientes ardientes para castigar la desobediencia del pueblo en el desierto. Por lo tanto, intentar domesticar o utilizar ritualmente a un animal que carga con una sentencia divina de enemistad es, en esencia, tentar a Dios. La precisión de la profecía en la anatomía. Finalmente, la estadística respalda la veracidad de Génesis 3, verso 15. El 90% de las mordeduras de serpientes ocurren en la pantorrilla o el calcañar. Debido a la baja estatura del reptil y su posición al arrastrarse, esa es la zona más accesible para su ataque. Lo que Dios pronunció en el huerto no fue una metáfora, sino una descripción exacta de la interacción física que la humanidad tendría con estos animales por el resto de la historia. La sentencia sobre la mujer. Dolor y autoridad.
Tras dictar sentencia sobre el instrumento del engaño, Jehová dirige su mirada hacia la mujer. El castigo no es arbitrario. Responde directamente a haber priorizado la voz de la serpiente por encima de la voz del Creador. Esta sentencia se divide en dos áreas fundamentales: la biológica y la relacional. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Un detalle exegético crucial en este verso es el uso del verbo multiplicar. Para que algo se multiplique, debe existir previamente. Esto sugiere que Eva ya había experimentado el parto en el Edén, pero en condiciones de armonía y mínimo esfuerzo. A partir de la caída, el proceso biológico se transformó en una experiencia traumática. Desde el punto de vista médico, el dolor del parto tiene una base fisiológica clara. Durante las contracciones, los vasos sanguíneos que irrigan el útero se comprimen hasta quedar exangües. Esta falta de oxígeno en el tejido uterino, conocida como anoxia, es la responsable directa del dolor agudo. Aunque la ciencia moderna ha introducido métodos como la cesárea, el componente del dolor y la recuperación traumática sigue siendo un recordatorio constante de esta sentencia divina. El orden de autoridad y el deseo. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La segunda parte del castigo establece un cambio en la estructura jerárquica del hogar. Dios decreta que la mujer, en su nueva condición de vulnerabilidad postcaída, estaría bajo la cobertura y autoridad del hombre. El deseo mencionado apunta a una inclinación hacia el marido, pero bajo un marco donde el varón ejerce el liderazgo. Esto constituye una sujeción voluntaria. Con respecto al rol en el hogar, y aunque la sociedad moderna ha intentado diluir estas diferencias, la Biblia establece al varón como la cabeza de la administración del hogar y de las cosas de Dios. Es vital entender que ser el vaso más frágil o estar en una posición de sujeción no resta importancia a la mujer ante los ojos de Dios. Su rol es complementario y esencial, pero el diseño de autoridad fue alterado en el Edén, como consecuencia del desequilibrio que ocurrió durante la tentación. Esta estructura de autoridad se ha mantenido vigente por milenios. Incluso, en la administración de la fe, el hombre ha llevado históricamente la voz cantante por mandato divino. No por una superioridad de esencia, sino por un diseño de orden establecido tras la desobediencia original. La sentencia sobre el hombre y la tierra. Finalmente, Jehová dicta sentencia sobre Adán. Es fundamental notar que el fundamento del castigo es el desplazamiento de la autoridad. El hombre decidió obedecer la voz de su mujer, quien a su vez obedeció a la serpiente, en lugar de la voz directa de su Creador.
la tierra maldita y las condiciones adversas. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. La maldición no fue directamente sobre el cuerpo de Adán, sino sobre su entorno. El ecosistema del Edén, que antes funcionaba en perfecta armonía y provisión, se volvió hostil. La tierra comenzó a producir espinos y cardos, símbolos de la resistencia de la naturaleza ante el trabajo humano. Esto representó una degradación ambiental. Las condiciones se volvieron adversas. Pues, más allá de la botánica, la tierra comenzó a albergar enfermedades, catástrofes y escasez. La frase, "con dolor comerás de ella", es una alegoría del esfuerzo agotador que ahora se requeriría para extraer sustento de un suelo que ya no se entregaba voluntariamente. El ciclo de la vanidad y el sudor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Este castigo ha permanecido inalterable a través de los milenios. En la actualidad, aunque muchos no labren el campo físicamente, el principio del sudor del rostro sigue vigente. Sustentar una familia requiere un esfuerzo que consume la energía y el tiempo del hombre. El trabajo se convirtió en una necesidad de supervivencia, más que en un deleite. El destino final. Polvo eres. La sentencia culmina con el recordatorio de la fragilidad humana. El hombre perdió el acceso al árbol de la vida, y con ello, su cuerpo quedó entregado al ciclo de la vida y la muerte. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, y finalmente, el cuerpo sucumbe a la entropía. Al ser formados de materiales terrestres, la ley de la mortalidad dicta que nuestra materia vuelva a su origen, el polvo de la tierra. Este es el sello final de la caída, la evidencia física de que la separación de Dios es, legalmente, la muerte. El silencio sobre Satanás y el juicio reservado. Resulta impactante observar que, mientras Jehová sentencia a los protagonistas terrenales, no dirige palabra alguna de juicio inmediato a Satanás en ese momento. Esto se debe a que el castigo para el adversario ya está decretado en las cortes celestiales, desde antes de la fundación del mundo. Su destino final no era la humillación física como la de la serpiente, sino la destrucción eterna, tal y como se expresa en el libro del Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El hombre y la mujer enfrentaron las consecuencias de su codicia y desobediencia. Pero en medio de la sentencia, Dios comenzó a mostrar destellos de su gracia. Eva, la fuente de la vida. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En un acto de fe y visión hacia el futuro, Adán nombra a su compañera. El nombre Eva significa fuente de vida o viviente. A pesar de que la muerte acababa de entrar en la naturaleza humana, Adán reconoce en ella la promesa de la perpetuidad de la especie. Ella es la matriarca biológica de cada ser humano que ha caminado sobre la tierra, sin importar su origen. Las túnicas de piel, el costo del pecado. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Este es uno de los momentos más simbólicos del Génesis. Las hojas de higuera que ellos mismos cosieron eran insuficientes para cubrir su vergüenza ante la santidad de Dios. Para vestirlos permanentemente, Jehová mismo proveyó túnicas de pieles. Para obtener esas pieles, tuvo que ocurrir la primera muerte en el Edén. Un animal inocente tuvo que derramar su sangre para cubrir la desnudez de los culpables. Este acto prefiguraba el sistema de sacrificios. Y finalmente, el sacrificio de Cristo, enseñando que el pecado solo puede ser cubierto mediante la muerte de un sustituto. Respecto a sus rasgos físicos, la Biblia guarda un silencio absoluto. Al ser los padres de toda la diversidad humana, es imposible determinar su color de piel, altura o color de ojos. En ellos residía el potencial genético de todas las razas que hoy conocemos. La expulsión y el resguardo de la inmortalidad. Tras la desobediencia, la permanencia del hombre en el huerto se volvió un riesgo jurídico y espiritual. Jehová no los expulsó por un simple arranque de ira, sino para evitar una tragedia mayor, que el hombre pecador se volviera inmortal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Para que la sentencia de muerte pudiera ejecutarse, Dios debía cortar el acceso al antídoto biológico, que representaba el árbol de la vida. Si Adán hubiera permanecido allí, habría podido comer de su fruto, y vivir perpetuamente en un estado de separación de Dios, lo cual habría hecho imposible su redención. Resumen de la condición humana en el Edén. Podemos concluir,
la lógica del diseño divino de la siguiente manera. Primero, la mortalidad natural. El hombre fue creado de barro y de forma mortal, pero Dios le proveyó el árbol de la vida, como el medio para alcanzar la inmortalidad. Segundo, inacción fatal. Si el hombre no hubiera pecado, pero tampoco hubiera comido del árbol de la vida, habría muerto de forma natural, por su composición biológica. Y tercero, inmortalidad en pecado. Si el hombre hubiera comido del árbol de la ciencia, y luego del de la vida, habría vivido para siempre en un estado de rebelión permanente. El bloqueo del camino al árbol de la vida. Dios no destruyó el huerto de inmediato, simplemente clausuró su acceso. La entrada fue protegida por un sistema de seguridad celestial, para asegurar que el castigo se cumpliera, y que el hombre comenzara su nueva etapa de labor y dolor. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Los querubines eran seres de alto rango celestial. Y fueron los centinelas, encargados de bloquear la entrada. Tenían una espada encendida, un elemento de energía o fuego, que se movía por todos lados, haciendo físicamente imposible el reingreso al camino del árbol de la vida. Un detalle curioso es que Adán y Eva no fueron expulsados de la región del Edén, sino específicamente del huerto que Dios plantó dentro de esa región. Ellos continuaron habitando en los alrededores, en la ciudad o territorio del Edén, viendo desde lejos la entrada resguardada. Allí comenzaron a labrar la tierra de la cual fueron formados, dando inicio a la historia de la humanidad fuera de la presencia directa de Dios. La verdadera naturaleza de los querubines. Al mencionar a los querubines, es vital alejarse de las suposiciones humanas y la iconografía moderna, que los presenta como niños regordetes. Bíblicamente, los querubines son seres de una jerarquía superior, considerados los guardianes directos del trono de Dios. Su nombre en hebreo, querub, tiene una raíz que alude al toro o buey, lo que sugiere una apariencia imponente y poderosa, tal como los describió el profeta Ezequiel. Solo existen 3 personas registradas en toda la historia bíblica que tuvieron el privilegio de ver querubines: Adán y Eva, al ser expulsados, y Ezequiel, en sus visiones celestiales. En el Génesis, su función es clara. Son los centinelas de la santidad de Dios, impidiendo que lo corrupto, el hombre en pecado, acceda a lo eterno, el árbol de la vida. La geografía del Oriente. Un detalle recurrente en la escritura es la ubicación hacia el oriente, la ruta por donde sale el sol. Esta dirección representa el orden geográfico de la creación y la caída. La ciudad de Edén estaba al oriente de la tierra. El huerto estaba al oriente de Edén. Y la puerta de acceso estaba al oriente del huerto.
el paradero del huerto y la esperanza futura. Muchos se preguntan, ¿qué sucedió con aquel huerto? Físicamente, el huerto desapareció de la faz de la tierra con el tiempo, pero su elemento central, el árbol de la vida, permanece bajo el resguardo absoluto de Jehová en su reino celestial. Este árbol no se ha perdido para siempre. La Escritura promete que volverá a ser accesible para la humanidad redimida, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. Conclusión, del primer Adán al segundo Adán. Adán y Eva representan una generación única. Seres humanos, formados directamente por la mano de Dios, sin pasado familiar. Sin embargo, su desobediencia marcó el inicio de la era del trabajo, el dolor y sobre todo, la separación espiritual. Debido a su santidad, Dios no puede tener comunión con el pecado, el cual se propagaría en las generaciones venideras. No obstante, en el mismo instante de la expulsión, comenzó a trazarse el plan de reconciliación. Como bien explica el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 5, verso del 12 al 21, el desequilibrio que introdujo el primer hombre, Adán, sería restaurado por la justicia del segundo Adán, Jesucristo. La muerte tomó posesión del hombre en el huerto, pero la vida eterna fue reconquistada en la cruz, permitiendo que la comunión perdida en el Edén sea un día plenamente restaurada.